oración para iniciar. No sé, Cris, ¿te animás a tener una oración? Sí, ¿cómo? Dale. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar aquí reunidos en tu nombre para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por habernos cuidado durante la semana, por haber respondido a nuestras oraciones, Señor, por habernos dado vida y salud, a pesar de las dificultades que están azotando este mundo. Tú estás siempre al pendiente de lo que nos pasa. Te queremos pedir, Padre, muy especialmente por aquellas familias que han sido devastadas o azotadas por esta terrible enfermedad que nos está angustiando a todos. Te pedimos, Padre, agradeciéndola con los que se han ido y han dejado a sus familias en profundo dolor. Te pedimos que tú estés con cada uno de ellos, que nos ayudes a tomarnos de tu mano, Señor, a caminar contigo, porque sabemos que son tiempos difíciles y que solo con tu ayuda podremos sobrellevarlo. Queremos pedirte también, Padre, que escuches todos los pedidos que se han hecho en esta hora y que tú puedas responder a cada uno conforme a su necesidad y también conforme a cada uno. Señor, queremos quedarnos con tu compañía en esta hora y pedirte que tu Espíritu nos acompañe, nos abra el entendimiento para poder entender lo que tú quieres decirnos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y perdónanos nuestras faltas, Señor, porque no somos merecedores de tanto amor. Lo pedimos todo en el nombre amado de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a hacer nuestra... Muchas gracias, Cristina, por la oración. Vamos a compartir y vamos a dar inicio a nuestra escuela sabática con la presentación formal que solemos hacer. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Sí, Ok. hermoso. Sí, sí se ve. Hermosa. Como para quedarnos un buen rato, ¿no? Mirando, y si estuviéramos también en la posibilidad de estar ahí disfrutando de esta puesta del sol, de este paisaje, de estos colores. La verdad que una belleza de imagen. Este lugar se llama Lago Fagnano, o Fagnano, se mencionaría, ubicado en Tierra del Fuego, y una partecita del lago le corresponde a Chile y la otra gran parte pertenece a la parte de Argentina, que está en el sur de nuestro país. Una hermosa foto que comparten todos los sábados con nosotros Joel y Clarita. Y nos da, ahí está, la provincia, Tierra del Fuego, y nos da la introducción entonces a esta lección número 3, ya de este sábado 17 de julio. Y el tiempo pasa inexorablemente, y parece que a veces muy rápido, ¿no? El título de la lección de esta semana es Las raíces del descontento, de esta lección número 3 del tercer trimestre de este año 2021. Las raíces del descontento. Y el versículo que encabeza la lección de esta semana se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 3 y el versículo 16. Santiago capítulo 3, versículo 16, y dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Repito, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dicho, habiendo hecho la presentación, entonces ahora nos vamos a introducir en esta hermosa parte que me encanta y disfruto mucho
son los comentarios de todos, de qué les pareció la lección de esta semana, de una manera concreta, sucinta, sintética, qué texto les gustó, qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que recordaron, qué les llamó la atención. Así que los escucho. Es de todos. Levantan la mano, ahí le damos la bienvenida a Justi. Hola. Buen Voy a, día, buen día, buen día. ya, voy a estar un ratito así y luego tengo que apagar la cámara y El audio. micrófono, porque voy a estar moviéndome, ¿ok? Pero Bueno, cómo no, cómo no. Ok. ¿Cómo no? Les anticipo que vamos a hacer este repaso de todos y así como la semana pasada vamos a hacer luego una introducción metiéndonos por algunos lados de la psicología. Así que, y lo vamos a terminar de ensamblar con la lección de esta semana. Vamos, los escucho. Justi, ya que entraste última, empezás primero. Ahí, al frente. Vamos, ¿Qué me no hay gustó de la problema. lección? Sí, no hay problema. Me gustó precisamente esa parte que tiene que ver mucho con la psicología, con las decisiones que tomamos y cuál es la raíz del problema. Siempre tenemos que escarbar un poquito, sacar un poquito de tierra para poder ver la raíz del problema. Me gustó mucho los ejemplos pues que se ponen. Yo no me había dado cuenta de que, ¿cómo decirlo? Cuando los discípulos estaban, es que me voy a saltar porque cuando los discípulos, ellos, estando tanto tiempo con Jesús, todavía seguían pensando en un reino terrenal cuando Dios estaba preparando para el futuro. Y esa es, personalmente, pues, debo de prepararme, vivir con felicidad, con contentamiento aquí, lo que tengo aquí, la oportunidad de ahora, pero con la mira para el futuro, con la mira para la eternidad. Muchas gracias, muy lindo. Gracias, Justi, por compartir y por aceptar el desafío impuesto. Sí, porque me cogiste intempestivamente. Todos mis apuntes están abajo. Ah, mira, pobrecita. Era para ver si tenías memoria. Era para ver si tenías memoria de lo que había estudiado. Sí, no, y está bonito, me encantó ver. Una cosa que me di cuenta en el folleto de maestro, hablaba acerca del orgullo y no, en cambio, en el folleto para todos los estudiantes no hablaba del orgullo. No sé si podemos nosotros... Hablaba del lenguaje. Ahora vamos a entrar por ahí. Correcto. Vamos a entrar por ahí. Y vamos a hacer un mapa general de estos temas. Así que, estate atenta. Voy a estar atenta, solamente que voy a apagar, como les digo, la cámara porque va a haber mucho movimiento aquí. Que tengo que irme a la iglesia en un ratito. Ay, entonces, qué pena. Bueno, en todo caso, después, si no alcanzas a ver, podés ver el video en YouTube cuando lo subamos. Ok. Gracias, Justi, por empezar la punta de flecha. ¿Alguien más que quiera compartir? Euclides, vamos. Gracias, Saludos. A mí me impactaron dos cosas. Sí. Menos mal que levantaste la mano porque ya te iba a tocar. Dos cosas me impactaron personalmente. Uno a veces no se da cuenta y esta lección nos pone en evidencia frente a nosotros mismos. Esto de que pone el símil de las raíces del álamo. A veces nosotros podemos exteriormente decir que estamos bien, o que tenemos tal o cual actitud, pero en el fondo tenemos las raíces del egoísmo, del descontento, quizá de la ambición, ¿no? Y entonces el Señor nos invita en la lectura y la reflexión de su palabra
a examinarlos profundamente, no solo el follaje, sino la raíz. Me encantó ese enfoque de la lección, me llegó. Y también me impresionó, aunque ya lo sabemos así de pasada, tangencialmente, que Jesús provoca divisiones. Y es interesante que esta lección, me gustó también esa parte, de que cómo es que Jesús, que viene a traer paz, que viene a traer unidad, provoca divisiones. Y es interesante también la conclusión que nos da la lección. Provoca divisiones cuando nosotros mantenemos los principios, mantenemos la lealtad a Jesús. Y entonces el mundo, incluida nuestra familia cercana, puede separarse de nosotros o provocar un distanciamiento de nosotros. Esas dos partes me impresionaron, me gustaron de la lección. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Me encantan estos mini sermones, como digo yo siempre, o micro sermones. Me gusta mucho, lo vamos a ver, lo vamos a analizar, incluso vamos háganme acordar cuando lleguemos por ahí, vamos a analizar de dónde viene esa raíz de la división, ¿no? Y del confrontamiento, si se puede decir. Okay. Así que bueno. Aprovechamos que Vito encendió la cámara y también lo agarramos en el aire. Hoy vengo bravísimo. Hoy vengo bravísimo. Y no con el puntero, Erwin, hoy. Yo tengo la orden médica de levantarme y caminar un poco y no estar tanto tiempo sentado por la pierna. Entonces me apago, muevo. Yo estaba escuchando hoy cuando hablaba de Schutzi, y la esencia, que es, ya lo he planteado un par de veces, ¿no? Porque a Pedro le dicen, vos lo vas a negar a Jesús. Y Pedro dice, ¿yo negarlo a Jesús? Y sí, lo negó, porque le dio mucho miedo. Y no fue el amor de Dios suficiente como para quitarle ese miedo a Pedro, porque el mundo en el que vivimos nos causa estas cosas, nos causa la debilidad de la tentación, nos causa el terror del miedo, nos causa la incertidumbre de una pandemia, nos causa dolor por calamidad. Y parece que no es suficiente el amor de Dios, que a veces creemos profundamente y a veces creemos. Sin embargo, ese amor no alcanza, pero qué alivio me da escuchar que los que lo seguían a Dios en la tierra, a Jesús, tenían estos problemas de estar discutiendo para ver quién se iba a sentar a la derecha o a la izquierda. Porque digo, si ellos que estaban en contacto directo, como la mujer que le toca el manto y él se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Porque de mí salió poder. Quiere decir que yo me puedo acercar a él, aunque él no esté caminando como en esa época, y tocarle el manto y él darse vuelta y decirle, ¿me sacaste algo de poder? Sí, lo necesitaba, lo necesito todos los días. Entonces, ¿cómo es posible que de pronto perdamos conexión y contacto y nos vuelva a agarrar el miedo, el pánico y el terror y la incertidumbre? Porque tenemos que entender que este mundo en el que vivimos, de pecado, fallado, es contundente y fuerte, y es tan fuerte para la naturaleza humana que tenemos, que obviamente nos aleja, nos distancia, nos tracciona. Es la ley de gravedad en contra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar esos instantes de máxima fe que nos agarra cuando llega la luz y podemos ver, pero después se corta y quedamos en la oscuridad? Bueno, eso es lo que me hace reflexionar y me da la paz y la tranquilidad necesarias como para decir, por eso Dios está velando permanentemente por nosotros. Pero además hay algo fundamental, la palabra escrita. La palabra escrita es contundente, está, ¿sí? Es unánime, es sólida. De ella me tengo que agarrar, y cuando me hundo en la oscuridad mía o de este mundo, saber que va a volver la luz y voy a poder volver a leer esa misma palabra. Porque creo que no hay problema más grave que, por ejemplo, los que escuchábamos hoy, que atenta contra nuestra salud, porque eso nos habla de que vamos a extinguirnos en cualquier momento, y además de extinguirnos vamos a sufrir. Y eso nos habla de una inconexión total, porque nunca sentimos la conexión plena, el éxtasis en conexión con Dios.
Bueno, eso creo que tiene que ver con esta cosa de la paz interna, la paz exterior de la que habla Dios, la confrontación que no deja de ser, porque a veces le escucho a Élida que está preocupada, no deja de ser tan doloroso como otras cosas que el entorno no entienda lo que nosotros entendemos que parece ser el camino. Bueno, todo eso lo vinculé con esta lección. Sí. Bueno, estaba cada vez más oscuro y más angustiado a la mañana muy temprano. Me agarra como un insomnio así muy temprano porque tenía que ir a ver los estudios de la pierna, toda la historia, una resonancia. Digo, yo acá terminé, se me acabó la historia. Un dolor terrible pasé unos días. Digo, acá fui, ya está, fui. Entonces dije, ¿y esta angustia que es parecida a la que he tenido? No, le digo, esto se va pensando obviamente en Dios, y cada vez que me he conectado con Dios y me conecto con Dios, se me va todo. Tengo sed, no voy a ir a tomar agua, sí, bueno, no voy a escuchar el video de Bullón. Puse el video de Bullón y entre la palabra, Dios, Bullón, dije, uy, se me pasó todo. De ahí nace todo este nudo que les comento. Digo, bueno, empiezo a repartir a Bullón, lo empiezo a repartir por todas partes para las personas que se sienten un poco mal y toda la historia, porque es lo más claro, sí. Bueno, eso era. ¿Viste que no solamente estudié, sino que viví la palabra? Bueno, eso es. Qué grande, qué grande. Ahí tenemos la palabra viva en experiencia, en carne propia. Muy bien, muchas gracias, Vito. Bienvenido, Leonel. Leonel es un amigo nuestro de acá de la zona, del sur de Buenos Aires, y te pongo un poquito en sintonía. Esta primera parte, creo que te comenté, la dedicamos a la experiencia que tuvo cada uno con la elección de la escuela sabática de esta semana. Y bueno, estamos en eso. Así que también, si te animás a comentar algo, no hay ningún problema. Hoy estoy con los tacos de punta, chicos. Vamos, ¿quién con más? El micrófono. No ¿Cómo? está escuchando. Está con el micrófono cerrado, por eso no está escuchando. No, el micrófono está cerrado, pero él sí escucha. Sí se escucha. Bueno, sí, bueno. Sí escucha. Yo, si Dale, puedo hablar algo. Dale, No todo, pero algo. Dale. A mí me Pequeño gustó momento. también la contrariedad que tiene el hablar el ser la persona que Cristo quiere. Y nosotros, de la forma que tenemos, esa parte, ¿no es cierto?, pecaminosa que tenemos de ser egoísta, mezquino, soberbio, orgulloso, mal hablado, porque a veces somos mal hablados, queremos decir una cosa y herimos a la persona, sin querer, capaz, ¿no es cierto?, porque todas las personas no tienen la misma mente y la misma forma de pensar de nosotros. Entonces, me hizo acordar el árbol, como decía ¿cómo se llama? Vito, el asunto del álamo, con el asunto de las raíces. Y dice que lo cortan y esa raíz puede vivir hasta 150 años ahí abajo. Y es así, cuando nosotros tenemos un dolor en el corazón, o nos hirieron, o lo que sea, a veces tenemos esa raíz del descontento, esa raíz de la maldad que tenemos adentro, porque sea como sea, bueno, esta, ¿qué me quiere decir? Si yo soy más, pero Cristo fue diferente. Él nos dice, ¿no es cierto?, acá en la palabra de Dios, yo lo estaba leyendo, dice, entonces Jesús lo llamó y le dijo, vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean con ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no será así. Al contrario, el que desea ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de otro. Qué cosa más honda, ¿no es cierto?, al hablar así de esa forma. Porque nosotros, ¿qué queremos? Sobresalir, pasar digo yo, viste, la naturaleza nuestra. Pasar que sabemos y a veces no sabemos nada, y otra persona que sabe más. Y es así.
Entonces yo digo, la humildad de Cristo nos enseñó que tenemos que ser diferentes. No podemos ser siempre tan soberbios, tan malos, parece que fuéramos tan, como decía el pastor Bullón, si ustedes quieren saber, dice, ¿cómo se llama? ¿Para que me fijo acá? Que tomó nota. Esos son ¿Sí? alumnos, Si son hipócritas. Ajá, Si ustedes quieren saber si son hipócritas, dice, vayan y vean, dice, acá, dice, vayan y fíjense, dice en Mateo 23. Y a mí me Mateo dolió, 23. yo dije, si ustedes quieren saber si son hipócritas. Y yo dije, Mm, ¿seré hipócrita yo? Porque a mm. veces capaz que digo una cosa y hago otra, porque ella es la parte pecaminosa de nosotros, queremos ser buenos y al final, si no estamos con Cristo, no somos nada. Ese es el problema. Muy bien, muchas gracias María del Carmen. Hablando de las raíces, y de eso vamos a Buenos meternos ahora un buenos poquito. días con todos. Hola María Qué del gusto Carmen. verles, María Justa, hola Hola, Peggy, encantada. queridos hermanos, feliz sábado, Dios les bendiga. Igualmente para vos. Muchas gracias María del Carmen, mucho gusto. Supongo que debe ser amigas de otros grupos que se están uniendo. Es ¿Qué tal? también del Zoom de Fausto. De Erwin, Fausto, muy bien, María muy Ju- bien, muy bien. María del Carmen. ¿Cómo te Gusto va? y- Buen día. ¿Qué un tal, gusto y María del Carmen? ¿Cómo estás? bienvenida. ¿Alguien más quiere compartir algo de la lección de esta semana? Tenemos 5 minutitos más. Vamos, Peggy, todavía. Y después Diego. Días. A mí me llamó la atención, me impactó que poseamos tanto egoísmo la mayoría de los que nos llamamos cristianos, porque terminamos convirtiéndonos en hipócritas. A veces nosotros hablamos mucho sobre la bondad, sobre la ayuda, pero realmente somos muy duros para llegar a la acción. Entonces para mí llevamos una religión hipócrita. Y esta parte me deja así pensando, porque yo digo, es tan sutil la presencia del egoísmo, de la hipocresía, que necesitaremos mucha oración y humildad para percibir que la poseemos. Porque a veces nosotros, mire que estaban entre los grandes líderes, los maestros, la hipocresía. Porque yo digo que ha de ser algo que uno no se da ni cuenta. Uno cree que en el servicio, en la religiosidad está llevando bien el evangelio. Y eso son solamente puro legalismo. Y entonces eso me llamó la atención. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que a veces es doloroso meterse, arrancar raíces, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso ahora. Diego, luego Sí. no sé si había alguien más. Vito, dale, Diego. A mí me gusta la parte del jueves donde la lección habla de Juan 14 del 1 al 6, porque yo conocí el Evangelio cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo venía de la nueva era y me impactó, abrí la Biblia y dije, esta es la verdad. Y bueno, y después del día viernes, cuando dice, hablar del amor de Cristo cuenta su bondad a todos los servicios que se le presenten. O sea, cuando uno quiere hacer un servicio, aparte de ayudar en lo material, nosotros en el grupo pequeño damos mercadería, ayudamos a la gente, porque trabajamos con unos médicos en el grupo pequeño y bueno, damos cosas de salud. Pero aparte, lo más lindo de todo es presentar la palabra de Dios. Nosotros cada vez que hacemos una fe de Jesús, las personas, este año se bautizaron 6, y ahora están haciendo y se van a bautizar más personas este año. Y nosotros llevamos la parte espiritual. Nosotros saben que somos adventistas, pero nosotros decimos somos cristianos, somos lectores de la Biblia. Y cuando invitamos a alguien, lo hacemos tan personal, que se agarre tanto de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de la fe de Jesús, que la persona, por añadidura, empieza a guardar el sábado, empieza a guardar las cosas de Dios. A nosotros le da mucho resultado cuando hacemos la fe de Jesús. Nosotros le damos mucho hincapié, tenemos 37 estudios bíblicos, y le damos mucho hincapié a la fe de Jesús.
Y después, una de las cosas muy importantes, porque acá dice, lleva la carga de las almas sobre tu corazón y por todos los medios que estén en tu alcance, trata de salvar a los perdidos. La única forma de tratar de salvar a los perdidos es que conozcan la palabra de Dios. Pablo en Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, el mismo Pablo te dice, vayan a la palabra. Juan en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía del Apocalipsis no, sino toda la Biblia, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros le damos mucha hincapié a eso y nos da resultado. Y después otra cosa que, abro un paréntesis, que del grupo pequeño, que nosotros tenemos repartido los roles. Dios los dio dones y talento a cada uno. Como usted decía hoy, que a la tarde se va a hacer ese grupo, me encantaría sumarme. No esta tarde, sino que lo estamos programando para comenzar un ciclo de estudios bíblicos. Un sábado, está bien, disculpe. Un sábado a las 5 de la tarde, en cualquier momento. Ojalá que sea pronto, Dios quiera. Y nosotros lo que tenemos repartido es, un ejemplo, yo estoy en la parte de, a mí Dios me hizo evangelista, entonces salgo a predicar a la calle y las personas vienen a estudiar. Después tenemos a Alexi y Franco, son maestros. Después tenemos gente que se encarga de orar, que va a visitar a las personas. Gente que está en la parte de la mercadería, que acompaña en la parte física. Entonces, estamos haciendo una iglesia en el grupo pequeño. Después vamos y lo compartimos en la iglesia. Después, con esto de la pandemia, la iglesia se dividió en 6 grupos pequeños. Y bueno, nosotros... Y es dar testimonio de lo que hacemos. Y después los resultados están, porque... Y algo muy importante, es el 4º mandamiento. Pero no ser un legalista, sino darle pie al día sábado. Cuando la persona lo que significa. Aprende el día sábado, tiene 2 opciones. O deja de estudiar, o se aferra a la palabra de Dios y se bautiza. A nosotros... Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por compartir esta experiencia que tuviste en la semana. Le damos el pie a Vito, después a Leonel y comenzamos, ¿les parece? Con el repaso general. Vamos. Vito. Era breve porque cuando estaba hablando Peggy, que hablaba de la hipocresía, son instancias, son sentimientos, posturas que adoptamos los seres humanos. Y sí, tenemos miedo y generalmente lo vemos de un sector muy individualista, de un lugar muy individualista, porque si conocemos la palabra o tenemos fe nos da un poco más de miedo, pero eso no quita que la sigamos practicando tan intensamente. Lo que pasa es que tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo y sabemos que corremos riesgos, pero todas estas actitudes humanas están escritas. Porque estas 2 categorías, la hipocresía y la indiferencia, sin conocer la fe, sin pertenecer al mundo de la fe, ocurrieron cuando lo crucificaban o lo juzgaban a Jesús. Está escrito, todo está expuesto, porque estaban los hipócritas, estaban tratando de convencer a quien salvar, ¿no? Y decir que ellos eran más santos que el que iban a crucificar. Se estaban cavando la fosa, el abismo mismo. Y está el que se lava las manos por indiferencia, que dice, yo soy una buena persona, yo no me puedo meter en el conflicto de esta gente. No es el conflicto de esta gente, es el conflicto de la humanidad toda. Pero ¿hasta dónde llegaba la mente del indiferente? ¿Hasta dónde llega la mente nuestra cuando somos Pilatos o cuando somos uno de los sacerdotes judíos que está en ese juicio? El tema es que a veces también nos toca ser Jesús. Esa sería la pregunta. ¿En qué lugar nos vamos a colocar? Porque está todo escrito. El tema es que me parece que es de tan sencillo, tan complejo. Por eso insisto que si los que estaban al lado de Dios lo negaron, no se dieron... Los que decían, ¿qué lugar vamos a ocupar en el cielo? ¿A la derecha o a la izquierda? No, yo quiero a la derecha porque está escrito, yo quiero a la izquierda. Eso no es maldad, eso es qué lugar yo voy a estar. No es yo te juzgo, hacé lo que yo digo pero no lo que yo hago. No, eso era, quiero estar al lado del Señor, pero aún en eso, en quiero estar al lado del Señor, hay una gravedad total, porque me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. Entonces hay que ver cuál es el lugar que nos está pidiendo
¿sí? La palabra Dios para ubicarnos. No es sencillo porque en ese lugar no queremos estar. Hay una demanda desde la ambición, ¿no? De querer. Leonel, gracias, Vito. Hola a todos, gracias por la invitación, Erwin. Bueno, un poquito más de este tema de la hipocresía. Me parece que como comunidad adventista es como que queremos no ser parte de la hipocresía y cabría preguntarse si todas las personas que pecan son hipócritas. Y me parece que tenemos que hacer esa distinción entre ser pecador e hipócrita. La hipocresía es un pecado, sí, pero creo que es un pecado por omisión, por una cuestión de no darse cuenta la posición que está ocupando la persona. Porque la persona hipócrita en realidad no busca a Dios buscando cambiar su posición, porque no entiende que está mal lo que está haciendo. Entonces ahí creo que cabe la diferencia con un pecador convencional, podríamos decir, que, bueno, me doy cuenta cuál es el pecado, lo busco a Dios de todas maneras, sé que voy a seguir cayendo, pero busco ayuda tanto externa como divina para cambiar mi posición. Ahora, el hipócrita no busca eso porque no entiende que lo que está haciendo está mal. Entonces ahí vemos la confrontación de Jesús, cuando les señalaba, cuidado, ustedes son hipócritas, arrepiéntanse porque lo que están haciendo está mal. Exactamente. Muchas gracias. Importantísimo esto, por eso a lo que hizo referencia, bueno, la lección que lo destacó Euclides hace un ratito, esto de llegar a las raíces, porque son situaciones que no vemos, incluso nosotros mismos, no nos damos cuenta. Sí, Vito. Es muy breve, era porque lo estaba escuchando Leonel. Yo tengo los pecados que en apariencia no joden a nadie, simplemente me alejan a mí de Dios. Pero me parece que dentro de la hipocresía, y si estoy en una escala representativa de una creencia, yo estoy perjudicando a mucha gente. Es decir, yo estoy alejando, apartando de Dios al resto de la gente, y me parece que de eso sí podemos tener conciencia. Más allá que yo ignoro que mi actitud, pero si yo veo que hay algo de soberbia y que estoy apartando y que los estoy acercando a mí porque me gusta que vengan conmigo, en realidad, si me gusta que vengan conmigo, los estoy alejando de Dios o de la palabra. Me parece que hay situaciones de las que somos conscientes intuitivamente y hay actuaciones nuestras humanas que son mucho más graves porque ayudan a arrancar de la cercanía de Dios a un montón de gente. Inclusive hay cuestiones específicas, no le haga daños a los niños porque me lo hacéis directamente a mí. Es decir, ¿qué tipo de actitudes estoy abordando yo? Porque puedo no ser hipócrita, pero en una de esas estoy dañando a niños. Entonces, porque ahí también tiene que ver con la inocencia de los otros, de la otredad. Bueno, eso más o menos me parece, porque hay cosas que son mucho más graves. Es impresionante cómo se ramifica toda esta temática, es enorme. Hay cosas que nosotros nos vemos que nos cuesta ver. Les debo para otro momento la historia del niño y la pelota, para entender un poco cómo funcionamos y qué situaciones nos pasan. Vamos a iniciar ya con el repaso global de la lección. Les tenía prometido. Ya estamos excedidos incluso en el tiempo, así que me gustaría introducirnos en algún aspecto. Voy a mutear quizá algún micrófono para que no entren ruiditos. Ahí estamos. Quiero aprovechar y dar la bienvenida a Irma Stutt. No sé si debe ser seguramente conocido de alguno de ustedes de algún otro grupo, pero bienvenidos también a Saidi, que está ingresando por ahí también, que la estoy viendo, aunque no nos está escuchando porque todavía está conectando el audio por lo que veo.
Les decía, vamos a introducirnos y perdónenme por favor por sacarlos totalmente un poco de este contexto del que estamos viendo puntual, pero me gustaría tener una referencia para ver cómo caemos y cómo distribuimos incluso el tema de la lección de esta semana. Esto me va a llevar aproximadamente una media hora. Así que voy a tratar de ser lo más breve, conciso posible, como para no quitar todo el tiempo de la lección. Quiero empezar hablando de 3 palabras que están, por supuesto, relacionadas con lo que estuvimos viendo. Después le voy a mostrar unas imágenes y vamos a hacer otro tipo de asociaciones. Las 3 palabras son egoísta, egocéntrico y egosintónico. Con estas 3 palabras vamos a empezar. Y vamos a entender, ahí le damos la bienvenida a Said. Un compañero de Andrés, de mi hijo. Muy bien, mucho gusto, un gusto de conocerte, bienvenido. Bienvenidos. Bueno, las 3 palabras son entonces egoísta, egocéntrico y egosintónico. ¿En qué se parecen estas 3? Se parecen en el prefijo ego, que viene del latín y significa yo. ¿En qué se diferencian? Bueno, en realidad me llamó la atención porque buscando investigando acerca de este tema, encontré que en el diccionario, si ustedes van, la definición de egoísta y la definición de egocéntrico son prácticamente las mismas. Nosotros las vamos a separar un poquito y después vamos a ver cómo se vuelven a unir. Pongo a la palabra egoísta desde la perspectiva de aquel que pide, demanda, dame, 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 todo para mí, todo para ego, todo para yo, anteponiéndose incluso a las necesidades de los demás. La palabra egocéntrico, sin embargo, volvemos a ego, yo, y céntrico como el centro, donde intento ponerme a mí mismo como el centro del universo. Este hospital existe gracias a mí, porque lo mío es lo más importante, o lo mío es lo peor, o intento demostrar cuánto sé y cuánto hago, siempre imponiéndome sobre los demás y poniendo una diferencia sobre los demás y tratando de ser el centro de ese universo. Hace unos cuantos años atrás, trabajando en la ambulancia, llegué a un domicilio para ver a un señor de unos 65 años aproximadamente, que había estado todo el día con dolor de cabeza y mareado. Cuando tocamos el timbre, nos recibió su señora, que estaba desesperada, esperándonos, y dice: ay, doctor, menos mal que llegaron, por favor, pasen, pasen. Pasamos con mi compañero, y nos hizo pasar al dormitorio donde estaba acostado este hombre, y entonces llegamos a la habitación, como les comenté, y estaba la cama matrimonial. De un lado estaba un ropero, del otro lado había una cómoda, y entonces lo primero que les sugerí y le pedí a mi compañero que le tome por favor la presión a este señor, que estaba mareado y con dolor de cabeza. Hablando de la presión, Cris. Entonces resulta que cuando le termina de tomar, me dice los valores y me dice: doctor, tiene 150/90 de presión. Todos sabemos que es hipertensión ya, pero es una hipertensión leve. Inspiré como para dar una siguiente indicación y como para poner en situación lo que estaba pasando, y no alcancé a hablar, que saltó la señora, que nos sorprendió a todos, y mientras agarraba una caja de arriba de la cómoda llena de blisters de remedios, dijo: ay, doctor, pero eso no es nada. Yo he tenido 25/14 de presión y mire, tomo para la presión, para el corazón, para la diabetes, para la osteoporosis. Y yo digo: bueno, vamos a ver qué le pasa a tu marido y después me contás todas las cosas que te están pasando a vos.
La señora no tuvo la capacidad de reconocer cuál era el centro de atención en ese momento, a pesar de ser su propio marido. La señora tuvo la tendencia de llamar toda la atención hacia sí. No pudo aguantar, no pudo esperar, no pudo retener todo su comentario, todo su aporte, todos sus problemas para ponerlo en primer lugar. Es muy difícil darnos cuenta de nuestro egocentrismo, como cuando como estábamos diciendo hace un ratito en los comentarios. Si bien lo planteo como diferente, nos damos cuenta de que para ser egoístas necesitamos ciertamente ser egocéntricos, y para ser egocéntricos necesitamos ser también egoístas. Por eso digo que el egoísmo y el egocentrismo son dos caras de una misma moneda. Después vamos a ver otras derivaciones de estas dos. Me llamó todavía más la atención, porque pensando más sobre este tema, me di cuenta que no hay nada más egoísta y egocéntrico que un niño recién nacido. No se asusten todavía. Un niño recién nacido. ¿Por qué? Porque el chico pide, dame, 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 y además el chico es el centro del universo, porque están todos en torno de ese niño. Todo el mundo, los padres, los tíos, los primos, los amigos, los abuelos, los hermanos mayores, todos están. Hay que cambiarlo, hay que darle de comer, hay que dormirlo, hay que bañarlo, hay que hacerle todo, y el niño pide, como dice el dicho, ¿no? El que no llora no mama. O sea, esa tendencia, incluso como un instinto de preservación, de pedir y pedir y pedir. ¿Qué es lo que da el niño? En realidad es muy poco lo que puede aportar de sí. Por supuesto que nosotros recibimos el cariño, sus primeras sonrisas, pero el niño no ofrece nada. Entonces hablo del egoísmo y el egocentrismo como una condición natural del ser humano. Una condición natural que se va perdiendo a medida que empezamos, como dijo Euclides, creo que había mencionado hace un momentito, a medida que empezamos a crecer y a relacionarnos con ese mundo que nos rodea. Entonces ahí este niño empieza a aprender a dar, pero tampoco de una manera natural, porque esto lo aprende de sus padres, ya que, por ejemplo, viene la tía de visita a la casa y entonces le trae al niño una hermosa bolsa llena de caramelos, de golosinas, y entonces el niño ni siquiera agradece, lo recibe y sale corriendo para disfrutar solito de esos caramelos. Pero en el camino la mamá lo frena y le dice, no, venga para acá, mijito, compártale a los tíos, a los primos, a las visitas que están, y al nene eso no le gusta nada. ¿Por qué? Porque tiene que dar algo y tiene que desprender algo de sí para poder compartir. Ante la insistencia de la madre, el niño finalmente a escondidas elige el caramelo más feo, por supuesto, y entonces para poder compartir, el que cree que menos le va a gustar, ese comparte. Y así, paulatinamente, el chico luego llega al colegio y empieza a compartir los útiles, el lápiz, los patines, la bicicleta, los juguetes, y por supuesto empieza todo este conflicto también, ¿no? De que nosotros a vos no te damos nada porque vos no nos das nada a nosotros. El chico se enfrenta con esas realidades y empieza a aprender a brindar, a regalar, a prestar, a compartir, y empieza también a poder pedir y empieza a poder dar. Entonces, esa condición egoísta y egocéntrica natural, que nadie la considera como tal, empieza a girar y a tornarse hacia otro lado, y puede, cuando más grande en el desarrollo, puede establecer un equilibrio entre el adentro y el afuera. Por eso, el egoísmo y el egocentrismo como tal, como lo estudiamos en la Biblia, como lo estuvimos viendo en la semana, se establece cuando nosotros tenemos algún problema que nos hace quedar trabados dentro de esa burbuja. Palabra muy utilizada
últimamente, ¿no? Esto de las burbujas. Quedamos atrapados dentro de nosotros mismos sin poder salir, sin poder compartir, sin poder brindar. A esa persona recién la podemos tildar como egoísta y egocéntrica, e incluso causando los daños que pueda llegar a causar esta situación. Pero por eso digo que el egoísta y el egocéntrico no saben dar, no saben compartir, no pueden dar, no pueden compartir. ¿Por qué? Porque no aprendieron en el desarrollo a salir de sí mismos. Quedaron atrapados por sí mismos, por la educación, por situaciones traumáticas, por montones de situaciones naturales. Nadie se siente ofendido, por favor, pero hay muchos. Yo cuando era más chico me acuerdo de algún comentario de algún padre, algún tío, algún adulto, y sí, es muy egoísta. Lo que pasa es que es hijo único. Puede estar asociado con la educación, con la formación. No es una condición sine qua non, pero sí a veces hay tendencias, nuestras tendencias naturales. Y de hecho, el hombre tiene esa tendencia y Jesús nos viene a mostrar qué es lo que está pasando y cuáles son todos los problemas que surgen a raíz de esa tendencia. Por eso aparece la tercera palabra, que es egosintónico. ¿Y qué significa egosintónico? Que ego, volvemos al latín yo, y sintónico, que proviene de la radiocomunicación, de televisión, de esa parte de la tecnología, me trabé con las palabras, que quiere decir que yo puedo sintonizar conmigo mismo. Constantemente nosotros estamos emitiendo señales de nosotros, estamos teniendo sensaciones, emociones, ideas, pensamientos, y estamos procesando todas las señales que emitimos desde nosotros mismos y estamos pudiendo captar, a veces sí y a veces no. Por eso este trabajo que intentamos hacer es un trabajo egosintónico, de darnos cuenta de si estamos fallando o no. Entonces reconocemos las señales que nosotros emitimos de nosotros mismos. Por ejemplo, un dolor de panza, una tristeza o alguna idea que se nos cruza. Constantemente estamos haciendo sintonía con nosotros mismos. Pero la característica del egosintónico es que no solamente puede ser egosintónico, sino que además puede ser exosintónico. ¿Qué quiero decir con esto? Y perdónenme, pero son palabras que he inventado, que quizá no existan en el diccionario, pero para poder comprender este diseño, esta explicación. De hecho, lo primero que tenemos que rescatar, que el ego sintónico, a diferencia del egoísta y el egocéntrico, que empiezan en sí mismos y terminan en sí mismos, el ego sintónico tiene la capacidad de ser exosintónico. ¿Qué quiero decir? Que tiene la capacidad de conectarse con las señales que vienen desde afuera, que tiene la capacidad de conectarse con el otro, que tiene capacidades de conectarse con el mundo que los rodea, manteniendo un equilibrio, manteniendo una homeostasis en términos médicos o científicos, internamente, pero también con el adentro, o sea, con el adentro y con el afuera. Por eso yo al ego sintónico o al exosintónico directamente lo llamo sintónico o egosintónico. ¿Sí? Esa palabra seguramente ya me la habrán escuchado nombrar. Pero ¿qué pasa? Decimos entonces que el egoísta y el egocéntrico es la pérdida o el no alcance de lograr este equilibrio. Por eso hablo del egoísmo y el egocentrismo como una pérdida de ese equilibrio y un desbalance hacia el polo o hacia el foco ego, hacia el foco yo. Ahora les voy a mostrar igual unas imágenes. Si hablamos de que este ego polo, egoísta y egocéntrico, son una desviación, y acá viene otra parte que a veces queda camuflada o no lo alcanzamos a ver, hay otra desviación que es hacia el otro lado, totalmente, lo que yo le llamo el exopolo. Y aparecen dos palabras nuevas también,
y hago una analogía entre el egopolo y el exopolo, entre egoísmo y egocentrismo, hablo del exoísmo y exocentrismo. Ya les voy a mostrar la fotito con las palabras, incluso para los que están tomando notas. Exoísmo y exocentrismo. ¿Qué es? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Y también son una pérdida del equilibrio, porque el exoísmo es aquel que da y no tiene medida para poder dar. Es aquel que da más de lo que debe dar. Pero Erwin, ¿hay un límite para dar? Ahora lo vamos a analizar un poquito más, incluso vamos a ver cómo lo descubrimos esto dentro de lo que estudiamos en la lección. A veces damos más de lo que deberíamos y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Y también encontramos, así como el egoísmo, exoísmo, egocentrismo, exocentrismo. ¿Qué es el exocentrismo? Donde hacemos todo lo contrario. En vez de hacer un centro en el foco sobre nosotros mismos y ser egocéntricos, ponemos el foco totalmente fuera de nosotros, en otra cosa, no necesariamente en otra persona, sino también en alguna situación. Una persona exocéntrica puede ser con respecto a un trabajo, y ahí encontramos muchas situaciones, incluso por poner demasiado el foco en el afuera, que pueden ser de destrucción para nuestras vidas. Y me refiero a aquel hombre que fue despedido después de 25 años de haber estado en su trabajo. Fue despedido un buen día porque sí, entonces ese hombre se desespera, llega a su casa y se ahorca, por ejemplo. O aquella chica que se dio cuenta de que su novio estaba saliendo con otra noviecita y lo descubrió justo besándose a la vuelta del colegio cuando salió, entonces va y se tira debajo del tren porque el amor de su vida le había fallado. ¿Qué pasa con este tipo de personas? ¿Qué pasa con nosotros cuando ponemos el centro donde no tiene que estar, donde no debe estar? Hace muchos años, también en otra experiencia, en un domicilio, una ancianita, una mujer mayor, falleció luego de todos los intentos que hicimos con mis compañeros y uno de sus nietos por recuperarla, por un problema cardíaco que tuvo ahí en el domicilio. Y luego de haber dado la mala noticia a su familia y entendiendo el cuadro desgarrador de la familia, su marido me pidió poder acercarse a ella para poder verla. Entonces yo le dije, sí, por favor, vamos y te acompaño, porque también tenía miedo de que algo malo le suceda al abuelito. Así que cuando llegamos al dormitorio de ellos, yo fui solo con el abuelo hasta ahí. El abuelo se quedó haciendo contacto con esa imagen que estaba percibiendo, que estaba viendo. Lo pasé por el costado de la puerta y me puse a un costado para estar observando. Y mientras él se despedía de su señora, se arrodilló al lado de la cama y mientras le tomaba la mano y le besaba la mano, le reclamaba y le decía, pero yo me tenía que ir primero, no tenías que ser vos, y lloraba, por supuesto, desconsolada y amargamente. Pero me llamó mucho la atención una frase, que si bien entendiendo la pérdida, al despegarse y al perder a su mujer de 50 años de casados, hijos, nietos, una casa, trabajo, él le decía lo siguiente, ¿y yo qué voy a hacer sin vos? Porque yo sin vos no soy nada. Esa frase me quedó, entendiendo toda esta situación desgarradora, como dije recién, me quedó dando vueltas en la cabeza como una pelotita de ping-pong y pensaba, ¿cómo yo sin vos no soy nada? ¿Qué soy yo si no tengo el afuera? ¿Cuál es el riesgo que corremos si ponemos todo nuestro foco en el afuera? Exoísta y exocéntrico. Vamos a
y el ego sintónico, entonces, es un equilibrio que es muy delicado y muy fino de no caer en alguno de estos extremos. Perdón. Voy a mostrar y a compartir una lámina y un par de láminas y vamos a... ahí tenemos esas palabras raras, esas palabras extrañas a nuestros oídos, egoísta y egocéntrico por un lado, exoísta y exocéntrico por el otro, y egosintónico como el equilibrio entre ambos extremos, entre ambos polos. Ahí tenemos, en la Biblia nosotros descubrimos en Mateo, y ya les voy a decir el capítulo y el versículo, pero que lo tengo anotado en la próxima lámina. Descubrimos en la Biblia este texto, a ver, déjenme ver porque lo tengo que tener por acá. ¿Eso se está viendo? Perdón, ¿eh? ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Ok. Bueno. Acá la Biblia nos enseña, a través de este texto que dice que cuando le preguntaron y lo tentaron a Jesús diciéndole cuál era el mandamiento más importante, Jesús le dijo que había dos. El primero y el más importante, ¿cuál era? Ama a Dios sobre todas las cosas. Están los micrófonos muteados. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Y a tu prójimo. Y como a ti mismo. Como a ti mismo. Muchas gracias, Euclides. ¿Qué pasa? Encontramos que por definición cualquier cosa que dañe nuestra relación con Dios, con los demás o con nosotros mismos, ahí apareció el versículo, o con nosotros mismos, es un daño. Todo lo que hagamos que afecte esta relación es un daño que afecta a la relación con nosotros mismos, con los demás y sobre todas las cosas con Dios. Por eso a este daño es pecado, todo daño es pecado y todo pecado es daño, para entender la otra concepción de pecado. Pero nosotros nos vamos a quedar en esta mañana con este versículo que a mí me parece sumamente egosintónico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí estamos hablando de un equilibrio exacto, delicado, fino entre nosotros y los otros. Por supuesto, sin perder de cuenta el equilibrio que tenemos que tener y la dedicación que nosotros tenemos que tener con nuestro Dios, de este equilibrio de entre los otros y nosotros. Y la palabra más egosintónica es la palabra como. ¿Por qué? Porque la palabra como indica que no tiene que ser más al otro que a mí y tampoco tiene que ser más a mí que al otro. La palabra como establece precisamente ese equilibrio egosintónico entre el adentro y el afuera. Entonces, hacemos un resumen y seguimos con el estudio de la lección. Egosintonía es ese equilibrio entre el egopolo y el exopolo, entre el egoísmo y el egocentrismo por un lado y el exoísmo y el exocentrismo por el otro lado. Y acá tenemos una listita que la podemos seguir incrementando. Yo simplemente puse algunas de ellas. Y ahí tenemos el egopolo. Y ahí en este polo, donde el egoísmo desemboca o desata todas estas otras situaciones. La envidia, la ambición, que lo estudiamos en la lección de esta semana, la codicia, la avaricia, la vanagloria, la posesividad, la tacañería, la soberbia, y ahí lo puse entre paréntesis y con signo de interrogación, quizá el narcisismo, el egopolo. Y por el otro lado, el exopolo, el derroche, el despilfarro, la dependencia o el autosometimiento también, y por el otro lado, la idolatría.
donde a veces idolatramos el afuera perdiendo el eje donde tiene que estar. Nuestros ojos pendientes y puestos en Dios en primer lugar, y por supuesto siempre conectados de una manera equilibrada entre nosotros y los otros. Bueno, esto sería más o menos el resumen compactado de lo que quería compartir acerca de esto, como para poder incluso tener otra perspectiva y analizar un poquito mejor la lección de esta semana. Quizá alguna preguntita, alguna acotación, algún ejemplo más que quieran dar. Cri. Bueno, vamos. Erwin, sí, quizás que sí. Yo considero que el nudo de todo pecado. Leonel y Sai. Sí. El nudo de todo pecado es el egoísmo. Si uno va al prototipo del pecado que nace en la mente de Satanás, de Lucifer en aquel momento, era este juego egocéntrico, egoísta. De allí al ser como Dios, se derivan un montón de situaciones y pecados adrede de esta primera situación. Exactamente. Gracias. Precisamente eso es lo que queremos descubrir esta semana, de cómo salir de ese foco y despegar de ese egoísmo y egocentrismo que nos lleva a todas esas otras desviaciones de este equilibrio. Sí, Saidi. Robert tiene una consulta. Ya, muchas gracias. Muy buen día con todos. Robert, muy buen día con todos. Verán, o sea, es entendible y es fácil saber que tenemos que amar a otros como a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos no podemos amarnos? O sea, ¿cómo podemos, o sea, se siente fácil entregar amor a otras personas. Se siente mucho más fácil decir, bueno, yo voy a apoyarte, yo voy a hacer todo esto por ti y ponerte en el centro de todo, porque es mucho más sencillo, o sea, se siente más sencillo. Es lo que hemos aprendido en la iglesia. Entregar que tener amor propio por nosotros. Y entonces, cuando te pones a analizar, entonces el amor propio es muy reducido comparado a lo que podemos entregarle a otras personas. Entonces, ¿cómo hacer para empezar a amarnos prácticamente? Porque gracias, Robert, ¿no? Gracias, Robert, por abrir un nuevo capítulo que lo veremos más adelante, pero es fundamental, o sea, el amor por nosotros mismos, o el amor propio, o la autoestima, es también otro capítulo, es algo que precisamente dirige nuestras vidas. Y ya te lo digo, es imposible amar a otros de verdad, porque amar podemos amar, pero también hay un amor verdadero y un amor falso. Pero es imposible amar a otros si no podemos amarnos a nosotros mismos. Si no descubrimos lo que es el verdadero amor, la verdadera autoestima por nosotros mismos, es imposible poder amar a los demás. Ahí es donde nosotros perdemos el equilibrio. O nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Por eso ese trabajo, que es todo otro capítulo, es fundamental, es ultra necesario, y es precisamente en el lugar que Jesús nos quiere enseñar a amarnos y en el que Jesús nos enseña a amarnos. En otros episodios, iba a decir, como si fuera una serie, en otros capítulos, en otras lecciones, hemos hablado de nuestra autoestima espiritual. Hemos hablado de nuestra autoestima espiritual y es muy importante que aprendamos a atenderla. Euclides. Erwin, yo creo que es interesante notar hasta dónde tengo que amarme yo, porque de repente el amarme yo puede ocupar todo y ya no tengo chance de amar a los demás. Entonces ahí está justo lo que tú acabas de decir, el equilibrio, mirando a Jesús, cómo se amó Él en lealtad al Padre. Es el amarnos nosotros mismos, con lealtad al Padre. Y de ahí podemos amar a los demás. Exactamente. Te hago una pregunta. Vamos, te hago dale, una pregunta. Peggy, sí. No se puede amar bien a los demás si no nos amamos primero a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Termina siendo, y no quiero entrar en el desarrollo, pero termina siendo un amor falso. Ya.
Gracias, Me hermano. encanta el gallito de fondo, le pone onda. Nos lleva a todos al campo, al paisaje. Me encantó. Diego, y vamos al continuo de la lección. Sí, una de las cosas que, por lo menos a mí me toca vivir en un lugar en Capilla del Monte, que la gente dice que se cree que es Dios, ¿viste? Viene gente de todo el mundo y ellos te dicen, yo soy Dios. Y yo siempre le digo que, bueno, lo llevo a Job del 38 al 42. Cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo que hice esto, ¿dónde hice la olla mejor? Cuando Dios le pregunta todo. Y después una de las cosas es, nosotros no vamos a tener nunca el amor de Dios hasta que Él venga y tengamos ese carácter de Dios. Cuando se derrame la lluvia tardía y ahí seamos glorificados, por lo menos los que vamos a estar vivos. Y ahí vamos a tener el Espíritu Santo en nosotros, ahí vamos a ser como Jesús. Pero después... Su obra va a ser completada, ¿eh? No es que no lo tenemos, Claro. lo vamos a por tener después en el futuro, sino que la obra va a ser completada y el trabajo que nosotros estamos haciendo acá. Sí. Claro. Y una de las cositas que nosotros, como ya sabemos que no tenemos ese amor de Dios, cuando uno predica, cuando uno da las buenas nuevas, es la aceptación al prójimo. Uno tiene que aceptar. Cuando uno acepta, es como si yo quiero entender a mi esposa. Yo me vuelvo loco. ¿Por qué? Porque ella tiene un pensamiento de mujer y yo un pensamiento de hombre. Entonces yo no la puedo entender a ella, pero yo la puedo aceptar a ella. Hace 21 años que estamos casados y yo la acepto. Cuando uno predica en la calle, porque a mí... Ahí tenés a Euclides y a Peggy que están compartiendo tu experiencia. Claro. Se están riendo. Ok. Bueno, cortita. Cuando a veces adentro de la misma iglesia, a mí el otro día me dice, ¿por qué le predica a aquel que mató gente? Yo predico con un muchacho que mató gente. Sale conmigo a predicar a la calle. Él era pentecostal. Y ahora está conociendo la iglesia adventista y con muchos hermanos están guardando el sábado, tienen células y están guardando el sábado, escuchan nuestra música y todo eso. Y hay hermanos que te dicen, vos le predicás a aquel que es brujo, a aquel que es asesino, así. Y cuando uno acepta a la persona y predica, ahí está amando, está teniendo el carácter de Cristo. Exactamente. Ahora vamos a descubrir eso precisamente en algunos textos, e incluso cómo Jesús amó y cuando hablamos de la hipocresía, vieron en la lección que Él atacó firmemente y duramente a los hipócritas y sin embargo con las prostitutas o con otras personas se manejó de una manera diferente. Vamos a buscar en Mateo 10, 34 al 39. Y con una frase que les voy a dejar. María Justa, dale, cortito porque se nos va el tiempo. No, ahí están. Dale. Ahí está. Yo te quería hablar que nos olvidamos de la riqueza. A veces dice que la riqueza no es mala, pero ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Vete y bueno, y vende todo, ¿no es cierto? Y dale a los pobres. Y ahí, porque él preguntaba que qué iba... que como maestro bueno, le dijo, sí. Hay uno solo bueno, le dijo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ahí le vuelve a preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué podía hacer? Y él le dijo que vendiera todo y que le diera a los pobres y que sí, que no es malo que la gente tenga plata, que tenga dinero. El asunto es que cómo lo usamos, ¿no es cierto? Porque todas las cosas son de Jesús Dios. lo que quiso demostrar no era un problema con el dinero, sino el amor al dinero, ¿no? Y esa ambición, incluso de también, medida. Claro. La frase es esta. Todo distónico ve al ego sintónico como distónico. ¿La repito? Todo distónico ve, el distónico es el que pierde el equilibrio, todo distónico ve al ego sintónico como distónico. Con esta frase vamos a leer este texto de Mateo 10, 34 al 39. ¿Y qué descubrimos acá? Un texto duro, un texto difícil, un texto hasta podría llegar a ser controversial, un texto que nos impacta, nos deja un poquito helada la sangre, cuando lo vemos y sin tener en cuenta también un texto, sin tener en cuenta el contexto y lo que realmente quiere decir. No penséis que he venido para traer paz a la tierra.
algo que dijo, que mencionó Euclides hoy. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Y acá ya de entrada es como que ¿qué? ¿Qué está diciendo? No he venido para traer paz, sino espada. Y sabemos lo que eso significa, ¿no? Sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, haciendo referencia a Miqueas 7:6. Jesús no dice las cosas porque sí, y Jesús tampoco habla por sus medios, sino que se basó en la propia palabra, en la propia Biblia, para decir las cosas que decía. Siempre me llama la atención eso. Y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los propios de su casa. Y ahora esos 3 versículos nos plantean una situación crítica, traumática, digamos, conflictiva, de controversia, de enfrentamiento, de lucha, y por supuesto no estamos hablando de paz acá, porque lo que dijo Jesús al principio, no pensáis que he venido para traer paz, precisamente lo plantea y lo expande. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida, a causa de mí, la hallará. Y acá una de las cosas que más nos podemos acercar, en principio, es precisamente de la pérdida del foco del que estuvimos hablando, el que les comenté al principio, de la pérdida del equilibrio. El que ama, ¿qué cosa dice? El que ama a padre o a madre más que a mí. Acá estamos haciendo un exocentrismo y caemos dentro de ¿qué cosa? ¿Cómo le llamamos esto en términos teológicos? Ahí. El primero que llega al micrófono gana. Idolatría. Idolatría. Muy bien, muy bien. No era por falta de conocimiento, sino por no llegar al dedito en el micrófono. Muy bien. Hablamos de idolatría precisamente porque perdemos el foco, perdemos el equilibrio. Y acá Jesús nos está llamando a volver al equilibrio, a donde tenemos que tener puesto nuestro foco. Y como dijo Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas, y ahí es donde perdemos el foco y nos podemos ir hacia cualquier lado, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá hay una pérdida de foco, una pérdida de equilibrio. Pero ¿cuál es el tema acá también? ¿Por qué habla de disensión? Y a mí esta mañana me desperté, quizá me quedó dando, cómo trabaja el subconsciente a veces, ¿no? Quizá me quedó dando vuelta la lección anoche al verla toda comprimida y me desperté pensando en mi papá. Porque mi papá como pastor tuvo varias disensiones, incluso dentro de la iglesia. Y tuvo varias personas que lo persiguieron, y varias personas con quien tuvo que enfrentarse dentro de la propia iglesia. ¿Por qué? Por su distonía. Y vuelvo a la frase que le dije recién. Todo distónico ve al ego sintónico como distónico. Aquel que muestra el patrón, la verdad, que vive bajo este sistema, digamos, que guía y que organiza nuestra vida, siempre va a tener problemas con otros. Y acá, ¿qué nos está diciendo Jesús en estos textos? Que nosotros tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que hacer. El resto se va a dar y se va a dar solo. Y siempre cuento el mismo cuentito, donde si viene la mamá y está con el nene, y entonces el nene le dice, mami, quiero comer torta. No, hijo, porque ya vamos a comer, y si vos comes torta ahora, después no vas a querer comer. Pero yo quiero comer torta. No, hijo, no vas a comer torta porque primero vamos a comer y después vas a comer el postre en todo caso. Ah, pero vos sos mala, porque vos no me querés, porque te odio, porque... ¿Qué es lo que sucede?
todo distónico marca al sintónico como distónico. Utiliza todo lo que es en contra del que es egosintónico. Y esa es la primera tendencia que nosotros tenemos como distónicos espirituales. Al hacer ¿qué cosa? Empezar a atacar a aquellos que son sintónicos espirituales. Y los fariseos hacían ese trabajo. Los fariseos, después hablamos acerca de la hipocresía, hacían ese trabajo. Y otros tantos. Y en la iglesia encontramos a mucha gente que se dedica a marcar errores cuando quizá no los hay. Más allá de la hipocresía, que eso es otro tema que también lo vamos a tener en cuenta. Pero cuidado con nuestra distonía espiritual, porque nos puede llevar a ver retorcidas las cosas, cuando en realidad el que creemos que está equivocado es el que tiene la razón. Y volvemos a la raíz. Qué difícil es ver la raíz. Y qué difícil es encontrar esas raíces que no podemos arrancar de nosotros mismos. Por eso le debo la historia del niño y la pelota. Y ahí nos encontramos con el versículo de memoria incluso, porque donde hay celos y contención, ¿de dónde salen los celos? De la envidia, entre otras cosas, de que todo quiero para mí, de la ambición. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué está diciendo este versículo? Que todo distónico va a generar situaciones distónicas, va a distonizar todo el ambiente, va a distonizar todo el ambiente espiritual, incluso dentro de del propio pueblo de Dios. Y no hablo solamente de la iglesia, sino del pueblo de Dios. Entonces, aquí se trata de una cuestión de lealtades, dice en Mateo 10, 35 al 39, que es el texto que leímos recién. Y aquí Jesús resalta otra cosa, otra palabrita que quería mencionar, que es la dignidad. ¿Y qué es la dignidad para nosotros? ¿En qué se basa la dignidad? Porque nosotros tenemos que acoplar a un sistema original, a un patrón absoluto, que el único patrón absoluto es el divino, y acá Jesús marca qué es ser digno de recibir, porque hay otros que no lo son. Y de hecho ahí en Mateo, en el capítulo, ¿cuánto era, María Justa? Cuando habla de la hipocresía, vemos el ataque de Dios y de quienes no son dignos de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí entramos dentro del egoísmo. Ahí entramos, vemos el texto que está en Lucas, el capítulo 12, desde el 13 hasta el 21, donde nos encontramos, y hay una situación también muy egosintónica de parte de Jesús. Vamos a leerlo. Como decía Leonel recién, hay un texto acá en el día domingo de todas las expresiones del pecado en nuestra vida. El egoísmo parece ser la más fácil de manifestar. En Lucas 12, 13 al 21. Lo leo rápido, así no perdemos mucho tiempo, y dice: le dijo uno de la multitud: maestro, dime, hermano, que parta conmigo la herencia, que comparta, que no sea egoísta, que no sea malo, que no me deje afuera. Le fue a reclamar algo que estaba sufriendo este hombre, ¿no? Y acá Jesús hace algo también extraño y dice: más él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y llama la atención, porque pareciera que Jesús se lava las manos. Dice: yo no soy quien para ir a repartir y a decir dale esto y a decir quién le corresponde a quién. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y me llama la atención, porque Jesús no dijo: ay, pobrecito, sí, le sacó un poquito al otro y le dio a y fue absolutamente egosintónico de saber ocupar su lugar
y también de darse cuenta de lo que realmente estaba pasando detrás de esa situación. Y conocen la historia y hacia dónde está mostrando. Está la parábola de aquel hombre que había cosechado y no sabía dónde poner las cosas, ese ambicioso y ese egoísta que no compartía y no tenía nada y acumulaba y dice, bueno, ahora ya tengo y voy a vivir, como conocemos esa frase, living la vida loca, y voy a disfrutar de todo lo que tengo y pensando solamente en mí. El egoísmo se dio cuenta que estaba siendo la raíz de la disensión de estos dos hermanos. ¿Y qué es lo que quiso separar? ¿Qué es lo que quiso hacer? Hacer justicia y repartir lo que correspondía porque él se daba cuenta de todas maneras que era injusto. Pero era más interesante o era más importante para Jesús en ese momento, fue más importante hacer qué cosa? Llegar a la raíz, llegar al punto que estaba produciendo esa disensión entre los hermanos. Y realmente el egoísmo nos hace generar este tipo de situaciones con quienes nos rodean. Y ahí tenemos el hermoso ejemplo de Jesús de Filipenses 2, 5 al 8, que inicia diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y describe todo el texto, ¿no? De que murió y se entregó a sí mismo en función de nosotros, en función de la humanidad, habiendo dejado el lugar que tenía en el cielo, en función de rescatarnos y de enseñarnos también qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en nuestra vida, que es dejar esa esencia genética implantada por Satanás. Porque Satanás, ¿qué fue lo que precisamente originó todo esto? La envidia, el orgullo, la vanagloria. Se consideró sobre todos los demás y quiso ser más, la ambición, la misma ambición que tuvieron luego los discípulos, incluso en el mismo aposento alto. Dentro del núcleo más duro, digamos, podríamos decir, del cristianismo, ahí mismo estaba puesta la semillita, la misma semilla genética que nosotros tenemos desde Satanás, prácticamente desde el Edén, luego del pecado. Eso es lo que sembró en nosotros, ¿no? La ambición, e incluso la ambición que le sembró a Eva de querer ser como Dios, ¿no? Y querer ser más. Sí, María Justa. Bueno, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensás. Eso contradice todo lo que nosotros estamos... Ahí tenemos una referencia, por eso el marco teórico, el sistema de creencias en nuestra razón o mente pensante es fundamental, de la que ya hemos hablado varias veces. Es fundamental que esté bien alimentada, bien diseñada, bien construida, porque si nuestro pensamiento está errado, seguramente nuestras acciones también van a estar erradas. La ambición de querer ser más, de querer estar más arriba que el resto, de ser superiores, nos lleva a enfrentarnos en una lucha encarnizada con quienes nos rodean, con quienes deberían ser nuestros pares de igual a igual. Esto de querer trepar, ¿no? Incluso pisar a los demás. Y acá nos encontramos dentro de la misma iglesia y de la iglesia a la que pertenezcamos. Siempre queremos estar ocupando puestos y podemos ver la ambición que hay cuando alguien no recibe el puesto que quería o que ambicionaba y la reacción que tiene al no recibirlo. Ahí nos podemos dar cuenta incluso de qué es lo que pasa dentro de su corazón. La misma tendencia que tuvo Lucifer en el cielo es la misma que tenemos todos los hombres aquí en la tierra. Por eso este llamado de decir, bueno, se apodera esa ambición también de nosotros, nos conduce de una u otra manera, la ambición nos está chupando esa genética humana
o estamos luchando en contra de ellas? Estamos luchando en contra del egoísmo, egocentrismo, ambición, vanagloria, vanidad. Estamos luchando en contra de ese imán que nos chupa y que nos tiene atrapado y que no nos deja salir de esa cápsula del ego, del yo. La hipocresía es alguien que actúa y que quiere mostrarse como alguien que no es realmente. Este es otro tema del que trató la lección y que nos lleva a sentirnos mal, como también parte de esas raíces que nos hacen estar mal con nosotros mismos, y por supuesto si nosotros estamos mal y en conflicto con nosotros mismos, también estamos en conflicto con el afuera. Que haciendo una comparación, podemos estar muy mal con el afuera y estar en paz con nosotros mismos al estar haciendo la voluntad de Dios, y el afuera puede ser totalmente adverso, o sea, gente que esté en contra de nosotros, gente que no nos quiera, gente que nos ataque, pero nosotros tenemos que estar muy seguros y muy egosintonizados con la verdad y con la verdad absoluta que es la palabra de Dios, para poder saber si realmente estamos haciendo bien o no. ¿Por qué? Porque nos van a querer hacer creer y entender cosas que son falsas. El distónico siempre trata al sintónico como distónico, haciendo querer ver al sintónico como distónico y que el sintónico piense que él es el que está mal. Y muchas veces nos pueden atacar de egoístas y egocéntricos cuando en realidad no lo somos. ¿Por qué? Porque puede haber una demanda de parte del otro en querer sacarnos cosas que no le tenemos que dar. Me llamó la atención la definición de hipocresía también en el diccionario, que finge una cualidad, finge un sentimiento y finge una virtud o una opinión que no tiene. Y también en uno de estos videos de apoyo de la elección, no me había fijado en el origen de la palabra hipócrita, porque el hipócrita era un actor que fingía ser. Y muchas veces nosotros fingimos ser lo que no somos, pero también encontramos en la lección algunas cualidades de aquel hipócrita, que dice una cosa y hace otra. Esa es la cualidad número uno. La otra es que impone sobre los demás reglas. O sea, no solamente se cree lo que no es, sino que además impone sobre el resto y de mala manera, en base a una supuesta verdad, o utiliza verdades, pero disfrazando su egoísmo y egocentrismo y queriendo imponer sobre los demás un estilo de vida, un pensamiento o lo que sea, un sentimiento, cuando ni siquiera lo puede sentir por sus propios medios. Impone sobre los demás reglas. Y ahí es muy fácil encontrar, y siempre nos quedamos con la antigüedad, con los de antes, ¿no es cierto? Y nos quejamos de aquellas personas, ay, pero este pueblo de Israel, que no vieron las maravillas que Dios hizo por ellos, y nos, como dice el dicho, el muerto se asusta del degollado. Y no nos damos cuenta, no nos miramos al espejo. ¿Cuánto nos cuesta mirarnos al espejo para hacer ese trabajo egosintónico que necesitamos hacer con nosotros mismos? Dice una cosa y hace otra, y pone sobre los demás reglas, y aparte lo hace de mala manera. Y utiliza mucho, ¿saben qué? Algo que hemos tratado en algún momento también, y aquellos que estuvieron en las reuniones, la culpa, con mecanismos culpógenos, haciendo sentir culpables a los inocentes. El mal uso de la culpa. Y hacen también el bien para ser vistos. Ay, 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 ay. Porque resulta que acá no se trata de no hacer el bien, sino las motivaciones que nos llevan a hacer el bien. Mi sobrino, con 14 años, hablando acerca del egoísmo y el egocentrismo, hace un par de años atrás, me dijo, tío, ¿no es una manera también de ser egoísta dando para recibir?
me quedé pensando en el análisis de un chico, ¿no? De un niño. No es egoísta ser, dar en función de recibir. Y muchas veces nosotros damos y también mostramos. Y como dice, ¿cómo es que dijo Cristo? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y a veces nos encargamos de mostrar y mostrar y mostrar. ¿Qué es lo que estamos mostrando en realidad? Que tenemos una baja autoestima tan grande, tanto emocional, psicológica y espiritual, que tratamos de enmascararla de esta manera, incurriendo en qué tema? En la hipocresía. Y el último punto es la ambición a obtener lugares importantes. Repaso y le doy la palabra a María Justa. Dice una cosa y hace otra, impone sobre los demás reglas y además de mala manera. Se cree Dios, ¿no? Hace bien para ser visto y además ambiciona lugares importantes. ¿No encontramos historias parecidas en derredor de nosotros? Encontramos historias parecidas en la Biblia, pero nos horrorizamos de esto cuando lo leemos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nuestro insight? ¿Qué pasa con nuestro autoanálisis? ¿Qué pasa con nuestra introspectiva? María Justa. Bueno, a veces creemos que porque demos el diezmo, demos las ofrendas, demos todas esas cosas, ¿no es cierto? Aparte que creamos que vamos a ser salvos, nos creemos superiores a otra persona. Yo no es por nada, pero hoy antes de entrar acá me fui a la iglesia y di el diezmo como me corresponde. Pero yo digo, a veces nosotros damos el diezmo y queremos que Dios nos reintegre también como nosotros estamos dando. Y a veces no es así las cosas. Nosotros lo damos, pero por amor, ¿no es cierto? Es así. Y bueno, y a veces cuando ayudamos a una persona es cierto que nuestra mano derecha no vea la mano izquierda. Yo también he tenido cosas así que me han agradecido y bueno, y a mí me llena de orgullo eso, ¿no es cierto? Ver la necesidad de lo más pequeño y que te agradezcan por teléfono porque vos ayudaste. Pero es también lo que dice Cristo. Si también nosotros queremos, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, en la persona que está necesitando, pero no por eso que decir, yo porque hago esto, hago el otro. No, porque todo es de Dios y todo ayuda, ¿no es cierto?, para bien. Eso no quería... Gracias, María Justa. Quiero terminar con... Sí, Leonel. Dale. Esto que había dicho tu sobrina es... sobrino. Tu sobrino, perdón. Tiene mucho de verdad. La psicología social y la sociología ha estudiado la ayuda y la ha distinguido del altruismo. Porque la ayuda implica, dentro de la persona que está dando algo de sí hacia el otro, cierta búsqueda por un reconocimiento. De cualquier tipo, incluyendo un gracias. Mientras que el altruismo es aquello que brinda una persona a un tercero sin esperar nada a cambio, ni siquiera un gracias. Y esa debería ser nuestra postura como cristianos. Cristo mismo lo demostró en la cruz. Él dio todo sin la necesidad de escuchar un gracias. Y muchas veces, nosotros como seres humanos, porque somos egocéntricos, nos gusta al menos que nos digan gracias. Mirá, me invitaron a dar tal tema dentro del ámbito eclesiástico. Me pidieron ayuda para y ni siquiera me dijeron gracias. Bueno, estuvo mal la otra persona, pero mi posición también es incorrecta. Cuando esperamos, ¿no? En el fondo. Y cuando nos toca eso, estaría bueno que lo analicemos. ¿Cuánta demanda hay y cuánto nos tironea esa necesidad de recibir el gracias, ¿no? Jesús trató de hipócritas a quienes, lejos de llegar a ser la verdadera voluntad de Dios, hicieron de la religión incluso una tarea difícil de alcanzar, usando los mismos principios divinos, poniéndose ellos en el lugar de Dios, condenando a quienes no cumplían con aquellos que no podían cumplir con esas leyes sobreimpuestas. Los fariseos usaron verdades y acusaban, pero las disfrazaron en función de propósitos propios y para sí mismos. También somos hipócritas cuando queremos que otros aplaudan nuestro fervor religioso y exigimos honores de lo que le corresponden a Dios. Es como estábamos comentando recién, tanto María Justa como lo estaba diciendo Leonel. Y vamos al final de la lección. ¿Por qué? Porque hasta ahora planteamos muchos problemas.
Y como habíamos dicho al principio con Euclides, que había dicho acerca de las raíces del álamo que estaban en la lección, el primer texto, que el álamo es muy bueno, muy útil, qué sé yo, pero debajo hay raíces que quedan muy, muy arraigadas y por muchos años. ¿Cómo podemos hacer para obtener la cura? Bueno, una, ya lo venimos viendo, acerca de lograr este equilibrio, que es un equilibrio que Dios con todas estas lecciones nos va mostrando a través de su palabra, a través del propio ejemplo de Jesús. Y ahí es muy interesante porque cuando hablamos al principio de la pérdida de la paz, Jesús plantea, la paz os dejo, mi paz os doy. Y qué importante es obtener la paz de Jesús. Y mi pregunta es, ¿cómo obtuvo la paz Jesús? ¿Cómo podía estar en paz teniendo tanta adversidad en su contra, tan manifiesta, tan dura y tan traumática que lo fue, por supuesto, para Jesús? ¿Podemos tener paz a pesar de? Juan 14, 1 al 6 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y acá Jesús nos otorga esa paz. Y Él se preocupa porque nosotros tengamos esa paz. Y lo hizo con los discípulos, nos hace a nosotros exactamente lo mismo. ¿Y qué nos dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo lo traducimos a nuestro léxico criollo? Chicos, no se preocupen. Quédense tranquilos, está todo bien. ¿Cómo? No se estresen. No se estresen, muy bien, no se desesperen, no entren en pánico, que no cunda el pánico, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús se encarga de que si nosotros tenemos una confianza en Dios, también linkea a Dios con Él, poniéndose en su lugar y generando una confianza de nosotros hacia Él. Claro, quizás a Dios no lo podamos ver, el hombre no lo haya visto y no tengamos un contacto directo con Él, pero a Jesús sí. A Jesús lo hemos visto a través de los discípulos, lo hemos tenido hecho carne, ese verbo, ¿no? que estaba desde el principio con Dios y que era Dios y se hizo carne y estuvo aquí con nosotros. Y Él le dijo, ¿creen en Dios? Bueno, crean en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y alguien mencionó por ahí que estamos muy aferrados y muy interesados en tener estas propiedades o bienes, y no está mal que crezcamos, que tengamos dinero, que tengamos una casa, que disfrutemos de todos los bienes que Dios nos da. Siempre y cuando seamos buenos mayordomos y buenos administradores y que no perdamos ese equilibrio egosintónico divino hacia el amor a las riquezas. Pero Él nos plantea algo mucho mejor todavía, porque nos dice más o menos así, la casita que tenés no es nada en comparación con todo lo que yo te con todo lo que yo te estoy preparando, porque en la casa de mi papá, en la casa de mi padre, hay muchas casas hermosas y para ustedes. Y si así no fuera, yo no les hubiese mentido, yo ya se los hubiese dicho. Si creen, crean, pero dentro de creer, ¿qué otra fórmula tenemos de la fe? ¿Se acuerdan de la fórmula de la fe? Saber, creer, más. Actuar. Actuar. Te pasaste uno. Actuar. Te pasaste uno. Creer, saber, creer. Más sabemos, más creemos, que lo damos por cierto. Confiar. Confiar es la pata ciega de la fe, donde nosotros cerramos los ojos y nos entregamos. Y acá dice, creéis en Dios, creéis también en mí, pero no solamente de creer y decir, sí, lo acepto, sí, tenés razón, sino confiar, y es cerrar los ojos y entregarnos. Si así no fuera, yo se lo hubiese dicho, crean en mí, confíen en mí. Voy pues a preparar un lugar para ustedes,
Y si me voy y les voy a preparar un lugar, voy a venir otra vez. Y ahí viene esa promesa que me parece que Vito también la había mencionado hace un ratito, de tener esa confianza de que va a haber algo mejor, más allá de todo lo que esté pasando. ¿O no necesitamos esa promesa justo ahora en este momento con todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor? Que se nos cae el mundo encima, chicos. Se nos cae el mundo encima y necesitamos tener esta promesa minuto a minuto, segundo a segundo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es lo único que nos puede dar paz. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces ahí saltó el Tomasito, ¿no? El que tenía el Tommy, que tenía esta desconfianza natural, quizá era más desconfiado que todos los demás, y es algo también muy natural de todo ser humano. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y viene la respuesta de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y esto cómo lo traducimos a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo lo hacemos real? Porque además Jesús ya no está. Sin embargo, Jesús nos dio un ejemplo de vida, un estilo, un formato como para ser copiado. Hagan esto y les va a ir bien. Y ahí es donde está en realidad nuestra verdadera esperanza. No en Jesús necesariamente, sino en copiar lo que Jesús hizo para que nos vaya bien. Porque Jesús está y estuvo para todos nosotros y para todos los que se van a perder y los que no se van a perder, está. Pero si nosotros lo tenemos ahí, es como la caja de remedios que compramos, que nos dio el médico, ¿no? La compramos a la caja, al antibiótico y lo ponemos arriba de la heladera. Y no lo tomamos, nos olvidamos de tomar. ¿De qué sirve el antibiótico si no lo incorporamos en nuestro cuerpo? ¿Y cómo hacemos carne la vivencia y el camino? ¿Por qué dice yo soy el camino? ¿Y cuál es el camino? Y Jesús nos fue mostrando señales. Mirá, hacía así, pensad así, sentía así, cuidado con el egoísmo, cuidado con la hipocresía, cuidado con esto. Ese es el camino. Esa es la verdad, porque hay muchas verdades. Y esta es la única verdad que nosotros podemos decir y plantear como absoluta. Sobre esta verdad se construye todas las demás. La verdad, la vida como resultado de la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, por mi ejemplo. Por eso tenemos que lograr que Jesús viva en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso, carne? Otra vez la misma pregunta, otra vez la misma respuesta. Copiando, copiando, copiando y tratando de hacer que ese ejemplo se haga carne en nosotros. Y así sí vamos a poder ser altruistas. ¿Cómo? ¿Puedo leerte un versículo? Lee el versículo y terminamos. Hebreo 12:15. Dale. Dice así: mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe, y que por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que tampoco nosotros hacemos bien al tener esa raíz de amargura. Pero también te da la explicación, ¿no es cierto?, que dice, acá dice, muy bien, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Se ve que nosotros vamos a tener gracia de Dios si no tenemos esa raíz de amargura. Que brote, dice. Sí, ninguna raíz de amargura que os perturbe. Ajá. ¿Cómo podemos entonces, como conclusión, sacar esas raíces que nos generan amargura? Esas raíces que vimos hoy en la lección. Me parece que Vito había dicho también la responsabilidad de contaminar, ¿no? De que en base al egoísmo, egocentrismo, hipocresía, vanagloria, vanidad, todas esas cosas, podemos hacer mal a quienes nos rodean. Encontremos el foco para que esas raíces puedan ser arrancadas. Y les puedo asegurar que no es un trabajo fácil. Para todos nosotros. Me gustó mucho acá de cómo incluso Pablo dijo, ¿no?, en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. El primero soy yo. Hablando de la hipocresía, ¿no? De dejar de ser hipócritas y reconocer nuestro estado natural, egoísta y egocéntrico con el que todos nacemos, con la lucha que tenemos que tener, y a veces nos duele arrancar esas raíces que tenemos en nuestras vidas. Gracias por la atención, gracias por la participación, gracias por compartir, gracias por estar. Hoy hemos tenido un grupo bastante distinto, gracias a aquellos que se han unido hoy con nosotros, a quienes nos conocíamos. Le damos la bienvenida a Robert, a Diego, a Irma, y me parece que había alguien más por ahí. Bueno, a Leonel, por supuesto, también, con quien nos... Muy bien. Bueno, Padre Vamos Santo, a... Rey de los cielos, santificado, alabado sea tu santo y divino nombre. Señor, gracias por esta islita de paz. Gracias, oh Dios, porque tú le has dado sabiduría, le has dado inteligencia a Erwin, para que nos pueda explicar de acuerdo a lo que él sabe, la parte de psicología, Señor, de cada persona, de cada ser humano. Gracias, oh Dios, por tantas bendiciones que tú nos das en este día, porque podemos estar unidos, Señor, en un solo pensamiento, pensando, Señor, de poder aprender, de poder llevar lo que tú deseas, que seamos, Señor, que no seamos todo eso malo, egoísta, perverso, Señor, tantas cosas, Señor, malas que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta en el momento de que podemos herir, que podemos, hay un momento que podemos hablar, herir a las personas. Señor querido, pon en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y también que tu Espíritu Santo more, Señor, también en la lluvia temprana y en la lluvia tardía, para que podamos estar preparados para cuando tú vengas en medio del cielo, Señor. Diciendo, este es nuestro Dios, lo hemos preparado y Él nos salvará. Muchísimas gracias por todo, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, María Justa, por tu oración. Muchas gracias a todos. Enrico, no te había saludado hoy porque te vi por ahí lejos. Un abrazo grande. Chicos, un beso, un abrazo para todos. Un abrazo para Dios los bendiga. Buena semana. Un abrazo para todos. Chao, Gina. Chao a todos. Listo, todos. Dios los bendiga. Gracias, igualmente.